Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Rush en el que vamos a hablar del ajedrez. Sí, ese deporte de mesa que, bueno, para sorpresa de todos, o no tanto, está logrando acaparar unas audiencias tremendamente extraordinarias. Así que, bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de datos, de por qué está consiguiendo este tipo de audiencias, de si se puede considerar que es un eSports o no. Yo sé que aquí va a haber mucha polémica, os voy a contar unas cosas. Yo la verdad es que no estoy ni en un punto ni en otro. Yo creo que, bueno, si tengo que tirar un poquito más, creo que sí que puede ser considerado un eSports y ahora hablaremos un poquito por qué, ¿vale? Pero bueno, sobre todo, vamos a empezar un poquito por datos. A ver, desde eSports Bureau, la verdad es que llevamos ya muchos, iba a decir meses, pero tranquilamente un par de años o tres, donde nos venimos haciendo eco continuamente y regularmente de noticias de audiencias específicamente en el sector del ajedrez, ¿vale? Hay que decir que, como todo, hay que ponerlo en un contexto, ¿de acuerdo? No esperéis que hablemos aquí de unas audiencias, pues no sé, similares a las de un League of Legends o a las de algún otro tipo de streamer y demás. Lo importante no es que tenga esas audiencias, que no llegan a ser comparables, pero que sí en cuanto a, digamos, a magnitud y en cuanto a la importancia del sector y teniendo en cuenta, repetimos, que esto es muy importante, hablando de un juego de mesa, ¿de acuerdo? Pues la verdad es que las audiencias son increíbles. ¿Por qué son increíbles? Porque el ajedrez, como siempre digo, muchos seréis muy jóvenes y tenéis poca edad y a lo mejor no habéis tenido todavía ocasión o no habéis vivido el pasado, pero literalmente yo me acuerdo que en la época de los 80, sobre todo en la época de los 90, yo tenía amigos que se dedicaban, digamos, las clases extraescolares al tema del ajedrez y era, digamos, un pasatiempo, ni siquiera o nunca se ha considerado o nunca se ha hablado como tal de un deporte, un pasatiempo muy de nicho, ¿no? Muy para gente, pues extremadamente, digamos, no lo sé, eh, no quiero decir especial, pero digamos que no todo el mundo tiene la capacidad, la paciencia y, por qué no decirlo, la estrategia y el cerebro para poder llegar a jugar profesionalmente al ajedrez. Es un juego muy de estrategia, con lo cual ya de momento tiene un elemento similar a lo que pueden ser otro tipo de videojuegos, ¿vale? Pero como digo, en los 80, 90, incluso me atrevería a decir que en la época de los 2000 era realmente, bueno, pues como digo, un pasatiempo de nicho. Es verdad que luego la llegada, y por supuesto, nadie, o digamos que poca gente estaba interesada en ir a ver una partida de ajedrez. Ibas porque eras el que jugabas, pero que no había una gran audiencia cuando, por ejemplo, había un torneo internacional y demás, pues se solían desarrollar en sitios pequeños, en hoteles, etcétera, etcétera. No es un tipo de espectáculo, por decirlo de alguna manera, que haya llenado estadios, ni muchísimo menos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que con la llegada del streaming, y sobre todo a partir de la época de los 2000 y pico, cerca ya de la década de los 2010, pues ha empezado a adquirir mucha fuerza. Y ha sido precisamente con la llegada del streaming masivo y con plataformas como Twitch con las que ha empezado a explotar. Repito, a explotar a unos niveles que quizás son unos órdenes de magnitud un poquito inferiores a lo que serían otros videojuegos, pero que para lo que ha sido el ajedrez normalmente, que no ha sido, digamos, un pasatiempo o un ocio, una forma de ocio que haya tenido tanta gente, pues la verdad es que ha sido un boom tremendísimo. Sobre todo recordaréis pues que a raíz de la época en Netflix de Queen's Gambit, Gambito de Dama, también surgieron muchísimas personas que empezaron a jugar al ajedrez, muchísimas personas que empezaron a ver cómo se jugaba al ajedrez y tiene una serie de características que son bastante interesantes. Fijaros, os voy a compartir noticia de esta semana que le hemos publicado en eSports Bureau. Una de las cosas más interesantes que tiene el ajedrez, por ejemplo, este fin de semana o durante las semanas pasadas ha estado disputando el torneo de candidatos 2024, que digamos que es pues bueno, el típico torneo, entre comillas, que da acceso a, bueno, pues al campeonato mundial, ¿vale? Fijaros un poquito en las cantidades que vienen aquí en el subtítulo. Son 3,9 millones de horas vistas y un pico de audiencias de 215.000 espectadores. Esto es realmente cifras muy interesantes, pero no solamente eso, sino que lo más importante es que este torneo de candidatos lleva creciendo en cifras en los últimos 4 años, 2020, 21, 22, 23 y 24. Es decir, que no está ocurriendo lo mismo que, por ejemplo, ha ocurrido con otros canales o otras tendencias en Twitch, que ha habido ese subidón en 2020-2021 por la pandemia y luego ha empezado a bajar. Aquí todo lo contrario. Lo más importante es que son cifras que son continuadas, son crecimientos que son continuadas, lo cual demuestra que cada vez más el ajedrez tiene más importancia y más seguidores. No solamente eso, también hay otro dato muy importante que ha ocurrido en este Candidates 2024 y es que, a diferencia de como hemos estado viendo, por ejemplo, en otras partes de los eSports y demás,
donde el tema del co-streaming es lo que literalmente ha ayudado a mejorar las cifras, hasta que no llegó el tema del co-streaming, hasta que no se empezó a permitir el co-streaming en los eSports, las cifras eran unas, con el co-streaming empezaron a crecer muchísimo. Y hemos visto torneos como el último Rainbow Six Invitational, que realmente ha habido más audiencia a través de los co-streamers que a través del propio canal oficial de la competición, ¿no? Bueno, pues una de las cosas más interesantes que ha ocurrido, que está ocurriendo con el tema del ajedrez, es que realmente la parte de co-streamers es muy pequeñita. Estamos hablando en torno al 3-4%, es decir, es una cifra realmente pequeña en comparación con lo que es, por ejemplo, para los eSports. ¿Y esto qué demuestra? Pues esto demuestra que la gente, cuando va a ver ajedrez, digamos que va a ver el ajedrez por el puro ajedrez. No le importa tanto lo que puedan ser unos comentarios o lo que pueda ser una narrativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como sucede en los eSports, que al final tú vas a ver a los co-streamers porque es una narrativa, es una forma de contarte y un espectáculo en sí mismo, ¿no? Aquí la gente va como muy focus a ver qué es lo que pasa, a analizar la partida y demás, y digamos que deja, entre comillas, en segundo plano lo que puede ser una narrativa como tal de los comentaristas, ¿vale? A raíz de esto, pues eso, lo que os decía, surgen las preguntas típicas, ¿no? De, bueno, esto es un eSports, esto no es un eSports. Al final yo también quiero comentaros, antes de dar, digamos, entre comillas, un veredicto o una opinión, que es opinión personal, por supuesto, quiero mostraros algunos datos que son importantes, ¿vale? Fijaros, yo me he cogido y he hecho lo siguiente. Me he venido, es un ejercicio muy fácil que podéis hacer todos, me he venido a lo que es Streams Charts, ¿vale? Y he buscado, por ejemplo, el canal del VP en los últimos 30 días, ¿vale? Fijaros, en los últimos 30 días es verdad que ha habido, bueno, pues competiciones, finales de Superliga, etcétera, etcétera, pero digamos que ha tenido unas 610.000 horas de visionado, 28.800 espectadores de pico y una media de espectadores de 2.986, ¿vale? ¿Con qué lo he querido comparar? Bueno, pues lo he querido comparar, y ahora no me va a salir porque lo he hecho mal, pero bueno, lo hago en directo con vosotros. Lo voy a comparar con el canal de ajedrez de chess.com, ¿vale? Que es el canal de ajedrez, digamos, más importante a nivel de Twitch. Fijaros, repito, estamos en un orden de magnitud inferior, ¿vale? Pero son cifras muy interesantes. Tenemos 62.000 horas de visionado, tenemos 8.580 de pico de espectadores y 884 de average viewers. Lo más relevante de todo esto no es que son unos datos que son bastante interesantes, como digo, no se pueden comparar a una LVP, pero que esté en un orden de magnitud por debajo, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando. Una cosa es un juego de mesa, otra cosa es un videojuego League of Legends súper extendido a nivel mundial, ¿vale? Son datos muy relevantes. Y sobre todo también es muy relevante entender también por dónde se está produciendo la audiencia. Como ya sabéis, hay determinada tipología de contenido pues que está muy bien para Twitch, pero que hay otra que ha encontrado su nicho o ha encontrado su sitio más que en el propio Twitch, en YouTube, ¿vale? Que no olvidemos que YouTube no es que le esté empezando a hacer sombra a Twitch, pero empieza a rivalizar bastante y a quitarle cierta audiencia. Por ejemplo, la Fórmula 1, el Sim Racing en general, no solamente la Fórmula 1, tiene muchísimos más espectadores a través de YouTube que a través de Twitch. ¿Por qué? Pues no sé, son tendencias, es el tipo de público, ¿vale? Bueno, pues en el caso del ajedrez ocurre exactamente lo mismo. En chess.com es donde realmente podemos ver que hay una cantidad de gente muy importante siguiendo estas competiciones. Tenemos, pues veis aquí el torneo de candidatos de 2024, cada vídeo, cada partida, 42.000, 79.000, alguno incluso 633.000 visionados. Es una cosa realmente espectacular, ¿vale? Y de hecho, no solamente eso, sino que también hay que compararlo con lo que es hacer una comparación realista. Como digo, hacer una comparación con eSports, bueno, tiene sentido para lo que vamos a comentar al final del vídeo, pero realmente con quien hay que compararlo es con otro tipo de juegos de mesa. Bueno, pues ha desbancado por completo al póker, ¿vale? De hecho, lo tenía por aquí en la noticia anterior que os mostraba, literalmente para que os hagáis una idea. Estamos hablando de que, os lo digo enseguida, el ajedrez tuvo 26 millones de horas más de visualización durante el último año que lo que es el póker, ¿vale? Y luego, a muchísima distancia, ya le siguen otros juegos de mesa, como puede ser, por ejemplo, Codenames y Monopoly, ¿vale? Es decir, a nivel de juegos de mesa, es que esto es espectacular, o sea, estamos hablando de cómo se ha traspasado un juego de mesa de toda la vida a una plataforma como Twitch o como YouTube, al streaming en general, ¿no? El ajedrez es que lo rompe fortísimamente, ¿vale? Luego, además, no olvidéis también que también está ahora mismo, que lo hemos puesto también en eSports Bureau, la parte web 3 del ajedrez. Es que ya el salto que está dando el ajedrez con la parte de web 3 no es ni medio normal. De hecho,
tenéis una noticia publicada en eSports Bureau, en la sección de a fondos, que os la voy a enseñar ahora mismito, ¿vale? Donde estuvimos hablando de, literalmente, de NHS, ¿vale? NHS es como digo, es un videojuego Web3 de ajedrez, donde al final tienes la esencia de todo lo que es el ajedrez, pero luego, digamos, con toda la vestimenta que te puede dar el hacer un juego a nivel de, pues, de lo que es hoy en día un videojuego como tal, animaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que es una pasada. Y de hecho, hemos estado viendo cifras, estoy mirando a la pantalla ahora mismo, cifras muy impresionantes, de varios cientos de miles de espectadores, y es uno de los videojuegos ahora mismo también más jugado. Tenéis, por ejemplo, hablando de esta, no sé, podríamos calificar de este revival de lo que son juegos de mesa, incluidos juegos de carta, por ejemplo, Balatro o Balastro, ahora no me sale el nombre. Bueno, este nuevo juego de cartas que ha surgido, que es súper interesante, muchos dicen que se asemeja al póker y está teniendo un exitazo realmente increíble, ¿no? Entonces, bueno, esa tipología de juegos de toda la vida parece que han sabido, que no se han quedado en el olvido, que han sabido encontrar si no su versión digital, que también, digamos, su público a nivel digital y cómo conseguir crecer a nivel de visualizaciones a nivel digital, ¿no? Y con todo esto, pues se nos plantea un poco la pregunta de, bueno, ¿pueden llegar a ser o podemos llegar a considerar el ajedrez como un eSports? A ver, yo personalmente no lo voy a basar en una definición reglada de eSports, porque creo que tampoco hay como una definición muy reglada, ¿no?, de eSports, pero al final realmente es una competición, no voy a decir un deporte, utilizo bien las palabras, es una competición uno contra uno, como lo puede ser cualquier otro juego de cartas, pues no sé, un Hearthstone, etcétera, etcétera, con unas características o unas reglas y unas normas que ya están asentadas desde hace muchísimo tiempo. Al final tienes espectadores, tienes unos prize pool o unos premios que también son bastante importantes. Para mí, personalmente, pues si puedes considerar un Hearthstone, no sé, un Went o alguna cosa similar como un eSports, y se ha considerado y se sigue considerando, yo creo que el ajedrez se puede considerar como un eSports perfectísimamente. De hecho, sabéis que hay muchos clubs que no que se hayan metido como tal a tener representantes en torneos y demás, y que vaya por ahí el jugador de ajedrez con una camiseta como la que llevo yo, por ejemplo, hoy de Mad Lions y demás. Eso no se ha dado todavía, pero sí que están muchos clubs de eSports están muy interesados y de hecho han fichado a grandes maestros y a generadores de contenido para que el contenido que generan en los respectivos canales de streaming esté relacionado con el ajedrez, porque saben y son conscientes de que hay un determinado público al que le puede interesar y que es una variedad en el tipo de contenido que pueden dar. Por lo tanto, para mí, sin ser un profesional, digamos, del ajedrez, pero entendiendo y sabiendo cómo funciona el mundo y los mecanismos que funcionan a día de hoy en todo lo que es el streaming, los deportes electrónicos y demás, para mí clarísimamente podríamos decir que los eSports que el ajedrez es un tipo de eSport, para mí, como digo, sin lugar a dudas. No sé qué es lo que opináis vosotros, decídmelo en la caja de comentarios, decidme, pues sí, Rafa, es un eSports en toda regla, pues yo juego al ajedrez, pues no lo considero un eSports por lo que sea, argumentando un poco y lo vemos, no seamos fanboys y digamos simplemente, pues no, porque no, y ya está. Pero bueno, independientemente de la respuesta, que la leeremos, es una realidad que está ahí, podéis considerarlo de una manera o de otra, pero como digo, es una realidad que está, a la que seguiremos muy atentos desde eSports Bureau, y si os gusta que sigamos hablando del ajedrez y demás, pues decídnoslo en la caja de comentarios, que aprovecharemos y traeremos a gente para hablar largo y tendido, haremos un podcast si queréis especial sobre el tema del ajedrez, si os parece, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias a todos por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.